Buenas noches. Vamos a continuar con el párrafo 9. Bueno, digamos que el 8 y el 9, que serían los últimos de esta sección. Entonces, voy a leerlos brevemente el 8 y luego el 9. El 8 decía, el yo soy es infinidad no cualificada como unidad. Las dualidades perpetúan para siempre los cimientos de la realidad. Las triunidades se eventúan en la realización de la infinidad como función universal. Ok, entonces, las triunidades son como ministerios, cumplen alguna función. Una triunidad existe para hacer algo, alguna tarea o coordinar alguna función en los universos. Bueno, Pero, eh, Andrés, perdón que dale. perdón que meta la cucharada, pero es relevante poder conceptuar, por ejemplo, por qué está hablando que el yo soy es no cualificado, ¿sí? Comunidad. Y a su vez, como dualidades, que son otro concepto que se llama de realidad, ¿sí? Que ya empieza a dar los primeros atisbos sobre lo que es la existencialidad, ¿sí? Y que para poder dar esa realidad se crean las triunidades, pero ya como función, como actividad, como acción, ¿sí? Siendo aún ahí existencial, o sea, no hay experiencia. Entonces, para mí es muy importante entender eso. O sea, yo lo entendí que es muy importante entender que este yo soy, es no cualificado. O sea, no tiene cualidad, una palabra burda, ¿no? Es teórico, ¿sí? Pero para poder ser existencial o empezar a manifestarse en una realidad existencial, se requiere estas trinidades que se empiecen primero a fragmentar, como usted está diciendo allá, en el Hijo, en el Espíritu, y luego la combinación de las tres, y luego los absolutos, y en fin, todo eso, como si fuera un proyecto en papel. ¿Sí? Disculpe la comparación burda aquí abajo, ¿sí? Como si fuera un proyecto allá en un escritorio, ¿sí? Hasta ahí es casi un propósito solamente. Mm. Exacto, ¿sí? Acá, fíjate lo que dice en el otro. El yo soy tiene que ver con los preexistenciales. O sea, uno podría decir que sí, que él es existencial, pero incluso es preexistencial. Sí, Por sí, acá que la creo que base, había. el yo soy es la base de la existencia, o sea, es como el mismo ajustador de pensamiento, es prepersonal, o sea, es la base de la personalidad. Ujú. Entonces, aquí también puede decirse que es preexistencial, eh, o sea, que existe, mas no es experiencial, no es real todavía. Ese es mi concepto, ¿no? Por eso quería, pronto si usted puede ampliar un poquito sobre eso. Pues digamos que sí es una realidad, pero la palabra realidad no debería, pero en la mente de cada quien, de cada ser del universo, pues depende de lo que él es capaz de percibir, ¿no? Pero en Urantia realidad es todo lo que exista, así nosotros no lo podamos percibir. Eh, y por ejemplo, uno no puede captar todo lo que es Dios, o el Hijo, o el Espíritu Infinito, no le da la cabeza para atrapar esos conceptos del todo. Ahí ya casi que es por fe que uno dice es una realidad, sin embargo. Y lo mismo los absolutos de potencial, ¿no? Entonces, eso es parte de la realidad. Pero entonces digamos que el libro dice la realidad, los cimientos de la realidad está acá, ¿no? Otra vez volviendo acá.
son las dualidades. Y acá repasando lo que es la dualidad son las relaciones, las 7 relaciones existentes dentro del yo soy como séptuple o las 7 fases, ¿sí? Relaciones y los 7 absolutos, ¿no? Los 7 absolutos son como la consecuencia de esas relaciones, ¿no? Esta dualidad es la más difícil de imaginar, de No, no, mire, es concebir. fácil. Lo pone que cómo es fácil. Supongámosle que el padre dice, yo soy amor. Ya, eso, yo soy amor. Entonces entra el hijo y dice, yo le digo, ¿cómo es que es el amor? ¿Cómo se puede llegar a vivir ese amor? Entonces, ahí ya es dual. ¿Sí? Uno que es el que tiene, el que dice que yo soy, y el otro dice, yo le digo cómo es que se puede hacer. ¿Sí? Ahí hay dual, o sea, hay dos. Sí, pero la dualidad es entre el yo soy como séptuple, o sea, dentro del yo soy hay 7 relaciones, Sí, ¿sí? sí, sí, tal Que cual. son las que están acá Sí, en sí, esta sección. sí, Entonces, son. estas 7 relaciones no son los mismos 7 absolutos, es diferente, ¿sí? Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Una es, Entonces, por ejemplo, la relación del amor con la filosofía, la relación del sí, amor con pa- la realidad, con la acá en, creación. sí, mira, acá nosotros las representamos con, por ejemplo, con líneas. Es decir, uno tiene que dibujar los 7 absolutos Sí, 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 está para bien. poderlas explicar, pero Sí. eso está en realidad mal, porque digamos que los 7 absolutos aparecen después. Primero tiene que existir el concepto de que va de paternidad y de creación, digamos. Ese es un concepto dentro Ujú, del yo soy, ¿sí? ujú, Y como consecuencia de ese concepto, después aparece eh, el padre y el hijo. Aparecen el padre y ujú, el hijo, ¿sí? ujú, ujú, Entonces es en un grafo, que es como esto de acá es un grafo, ¿no? Los vértices, o sea, los puntitos, son los 7 absolutos, digamos. Y las ujú. relaciones son como líneas, Sí. conjuntos de líneas Ujú, los conectan, o sea, algunas aristas. ujú. Entonces, aquí hacemos una cantidad de dibujitos que, aunque están basados en los 7 absolutos, las relaciones no son los 7 absolutos. Sí, 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 está claro. Está Y luego ya claro. acá, entonces, ese concepto de relaciones es la primera parte de la dualidad. Sí, Y la segunda parte ya son los 7 absolutos, que acá sí tal están cual. que son los que uno más encuentra en el libro, porque Ujú, ya se los explican por separado. Entonces, mira que acá ellos empiezan diciendo, las 7 relaciones primarias dentro del yo soy se eternizan como los 7 absolutos de sí. la infinidad. Ujú. Entonces, Es que, por ejemplo, como yo le digo, a ver, ese hay una, requiere una, un una esfuerzo más relación, grande. no, una Sí. relación, por ejemplo, es eso. El padre, la fuente, el yo soy es amor. Y el otro es la forma, la relación, ¿cómo les puedo yo explicar? Sí, un camino para llegar a expresar ese amor. ¿Sí? Entonces, esa es una función. Ya el que desempeña el papel del amor y el que desempeña el papel de cómo hacerlo, es el que se vuelve absoluto, que es el que ya tiene esa información o que tiene esa cualidad para hacer esa función. Eso es lo que yo entiendo. Mm. O esa relación. Pero siga, siga, Andrés, siga. Ya está bacano. Marlene, ¿estás hablando? Sí, digamos que yo digo, yo voy a construir una casa, ¿sí? Esa es mi primera idea. Entonces, esa sería una relación. Cuando yo digo quién me va a construir la casa y cómo, esa es la siguiente fase. Primero es Sí. solamente como, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso Ujú. ahí está el padre, dice, voy a hacer que todo funcione coordinadamente, tiene un controlador, tiene un sensor para mirar que todo esté coordinado, ¿sí? Es la idea de lo que voy a hacer. La siguiente etapa es
¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para cada una de esas cosas dejo lo que es un absoluto, el que Exactamente, va a es, tener la exacto. información de lo que vamos a hacer. Entonces tú eres la dueña de la Siguiente casa, etapa. tú eres la dueña de la casa, el ingeniero, el arquitecto es el que dice cómo hacerla y el maestro es el Exacto, que la hace. Ahí está en la exacto. Ya Trinidad. la siguiente Esa, etapa de la esa, Trinidad, entonces usted van a eso, construir la pared, van a es. hacer cómo van a hacer la casa, todo lo demás. Ese es un bonito ejemplo. Perfecto. Es lo mismo. Chévere. Es. Bueno, pa, Listo, señor Bueno, Andrés. entonces, listo. Bueno, voy a leer el anterior también. Las interrelaciones de triunidad surgen de los cimientos de la dualidad debido a la inevitabilidad de la interasociación de los absolutos. Tales asociaciones de triunidad eternizan el potencial de toda realidad. Abarcan tanto la realidad deificada como la no deificada. Ok. Entonces, cuando se unen de a tres, siendo siempre el Padre uno de ellos, yo lo veo así, es como que se creara un ministerio, pero entonces tú primero tienes como eh, el concepto de educación y todo lo que eso implica, y te das cuenta que para eso se necesita un ministerio. Es un concepto muy, muy complejo con muchas ramificaciones y muchas consecuencias. Entonces, eso es lo que hacen, lo hacen las triunidades. Cada triunidad va a ser el centro de una función universal muy, que tiene que ser pues muy, muy grande. Pero mire, mire, eso que usted está diciendo, el ejemplo de Marlene me pareció chévere. Sí. Dice, yo quiero una casa linda. ¿Ok? Que sea bonita y que sea para... Ok, entonces ahora viene el arquitecto y dice, listo, hagámosla así de esta forma y que quede con estas paredes así y estos salones aquí. Y luego llega el maestro y dice, "Ah, venga, yo se la hago. Sí, entonces estos son los planos y así voy a usar tanto material. Hasta ahí es una trinidad, porque sin los planos no se puede ver la casa. Simplemente es una idea en la cabeza del hasta ahí otro. era un proyecto. Ujú. Exacto, pero hasta ahí sigue siendo no cualificado. O sea, es una realidad, claro. Sí, es dual porque existe entre la idea del dueño con la idea del ingeniero, pero también es dual entre el ingeniero y el maestro. Pero hasta ahí los tres, esa es la primera trinidad. Está ya por lo menos una idea, por decir algo, que es real en cada uno, sí, que es real entre los tres, pero ya tiene una visibilidad, ya es real esa idea. La idea, el modelo y ya como tal la forma. ¿Sí? Entonces, es una forma que para mí es entenderla, ¿sí? Pero bueno, pero chévere. Ese ejemplo está bonito. Sí, Siga, porque señor digamos, Andrés. fíjate que por eso las dualidades perpetúan para siempre los cimientos, pero tú no ves los cimientos. Los cimientos Porque están bajo el está, piso. ¿Sí? no, yo lo entiendo, es más bien, ¿cuál es el cimiento principal? La idea del dueño. ¿Cuál es el cimiento de cómo va a ser la Sí, casa? a eso me refiero. El Sí, sí, sí. plano, o sea, el plano, o sea, el cimiento, sí, eso, ese es el que fundamenta que eso existe, ¿sí? Pero Sí, 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 pero me es refiero teórico, a que no lo ves, porque exacto. digamos, tú te concentras ya en lo que está funcionando, pero hay algo que produjo eso, ¿sí? Sí, sí, Entonces, exacto. en ese Ok, sentido es la comparación con un cimiento, porque en un ok. edificio, tú ves el edificio y se te olvida que el edificio no se sostiene Sí, mágicamente en exacto. el piso, sino que debajo detrás hay algo que nunca se va a ver después de que se hace. Mm. Pero de lo que yo quiero decirle, Andrés, es Pero sí, el que cimiento ahí en la comparación es algo cuando ya manifiesto. está el edificio, exacto, ya es existencial. Sí, Apenas sí, aquí es pero real, claro, pero ¿sí? digamos, esa es la palabra que usan los reveladores, entonces, para explicar por Sí, qué sí, ellos sí, usan sí. ahí cimientos. Ok, que perfecto. Sí. Bueno, este ejemplo se da, a mí me gusta darlo así, porque lo entiende uno fácil acá, como aquí abajo. Sí, entonces, así es arriba. Ujú. Bueno, Entonces,
Vamos a leer otra vez esta que creo que ya la habíamos leído, pero Sí, quedamos ahí. quedamos como para repasarla. Entonces, los preexistenciales, que yo diría que son las 7 fases y también el yo soy como uno, como y El uno infinito. como triple, ¿no? Esos son como conceptos preexistenciales, se tornan existenciales en los 7 absolutos. ¿M? Entonces, en este documento lo que le están explicando a uno es, antes de los 7 absolutos, para que ellos aparecieran, había unos conceptos, Mm, unas relaciones, Eso, unas fases, en ese yo soy, ¿no? eso, Y exacto. Bien, bien definido. Unos conceptos, pero todavía, sí, que es el Sí. preexistencial. Ok. es que sí, la idea, digamos, el concepto casi que precede a la idea un poco, y eso precede ya al acto. Digamos que el concepto está como en la mente, la idea es un poco como el verbo, es ya decir, Mm, voy a ujú, hacer, ¿sí? Porque ya ujú, entendí, entonces puedo planear. mm, ujú, Eh, un poco como lo que decía Juan en el Evangelio, al principio era el verbo. mm. Y ya lo manifestado viene después. Entonces, dice, y los existenciales se hacen funcionales en las triunidades, la asociación básica de los absolutos. Ujú, ujú. Estas triunidades, es recordar que llevan siempre al Padre. Pero es que es claro que sin las trinidades los absolutos no son. O sea, la Claro, esencia de lo quedarían quietos. absoluto, la esencia de los absolutos son las trinidades para que se hagan. O si no, Mm. Sí, porque porque por sí solos no. por sí solos no, ¿sí? O sea, puede estar Sí, el maestro allá parado, el ingeniero aquí claro. parado El y, ingeniero aquí y- parado, y si el, no se el dueño acá. relacionan a qué van a Entonces, hacer, no tienen hay. que relacionar los tres para que sean existenciales. Mm. Ujú. Y recordar que veíamos en algún lado, el Padre está presente porque así Él, aunque sea diversificado y ha delegado, de todas formas puede seguir al frente de esos ministerios principales, que son las triunidades, y de esa manera el plan tiene una unidad de propósito que es la del Padre. O sea, Si no seguimos con el están mismo ejemplo, desconectados, no están como cada si seguimos uno. con el ejemplo, sí, 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 tiene cual. Si seguimos con el mismo ejemplo, vamos a decir que el Padre es la unidad, perdón, que el Padre es el amor. ¿Sí? Entonces, al dueño se le ocurrió hacer por amor, el ingeniero lo hace con amor, ese diseño, y el maestro también lo hace con amor. O sea, el Padre siempre va a estar en los tres, porque si el maestro dice, ay, qué locha con esta vaina, esto es una mamera, esto está todo muy caro, pues ahí no está el amor, ¿sí? Entonces, o está el amor, pero de otra forma, más fácil. Entonces, es necesario que Mm. esa vibración del amor está en los tres para que se dé eso que el Padre es la primera fuente, ¿sí? O sea, O siempre hay, viéndolo del ejemplo de la casa, a final de cuentas es el dueño de la casa, porque pues él va a asegurarse de que lo que van a hacer y están haciendo tenga los recursos y cumpla el propósito que él tiene para eso. pero Entonces imagínate esto, Marlene, necesita su ma- presencia. pero imagínese esto, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de ese yo soy o de ese Padre? ¿Sí? Entonces, imagínese que ya es el 24 de diciembre, inaugurando la casa, todos enfiestados, ya habiendo comido y habiendo disfrutado y habiendo bailado y todos felices en Navidad y feliz Año Nuevo y todos felices. Ese es el propósito final. Esa es el yo soy real. Yo lo entiendo así. O sea, todo se crea para que se exprese el amor en ese momento, a través de todos estos ingenieros y maestros y todos los que comieron y todos los que cocinaron, pero al final, final, esa expresión de amor, de gratitud, de alegría, de fraternidad, de expresión, de que
todo eso, esa es la expresión del yo soy real, que se sintetiza en ese momento, en ese clímax de el Dios último, el absoluto universal. Esa ya es la máxima expresión de todas las combinaciones, de todas las triunidades, están ahí en ese preciso momento de esa alegría. Entonces, ese es el propósito de todos nosotros, estar haciendo pues, este camino, todos los arquitectos universales, este camino para llegar a ese clima del yo soy que están hablando arriba, ahí arribita del yo soy no cualificado, ese que está ahí, el yo soy de infinidad no cualificada, como unidad, o sea, esa unidad es de esa expresión del amor, pero ya realidad. Qué pena, señor Andrés, discúlpeme que le dañe No, aquí su todos línea que llevaba. participamos, esto no es una Sí. clase, Wilson. No, pero es que Marlene me inspiró. Ah, claro. Eh, Siga, señor sí, Andrés. es decir, uno tiene que entender lo que tú dices, los orígenes, el estado Mm, actual y el destino, ¿no? mm. Y cómo se evidencia eso. Mm. Si Aunque usted mira el aquí, prólogo, digamos que acá el énfasis para esta parte del libro, digamos, ujú, porque ya verlo en acción ya es ver el ministerio del Espíritu Infinito y de los seres que se derivan del Espíritu Infinito y también del Hijo, que es también la misericordia, es ya ver, por ejemplo, aquí en la tierra a Jesús. ujú, Eso es ya verlo manifestado. mm. Pero eh, ya, claro, verlo manifestado uno lo estudia en muchas partes, pero en este documento es como esforzarse en verlo antes de que se manifestara. ¿Y por qué fue Mm. que acabó luego manifestándose? O sea, No, es aquí que no usted es entiende tanto, eso. no Usted es tanto entiende ver eso. la película, sino como ver la historia de cómo se hizo la película, ¿O cómo de se cómo hace se la le película? ocurrió la historia No, al guionista, de, sí, el tal origen cual. de la Sí, realidad. señor. Pero usted, imagínese usted en este momento, cuando yo entendí esto, yo decía, wow, qué cosa tan espectacular, padre, qué cosa tan hermosa, ese estado de éxito, de éxtasis, de adoración, de entender esto, hermano. Solamente en entender esto, yo diga, pucha, cosa tan bacana este discernimiento. Porque si usted entiende esto, entiende por qué la muerte de un niño, por qué la guerra, o sea, se vuelve tan pequeñito todo esto, tan ínfimo todo esto, que uno dice, pues esto no es nada lo que estamos viendo hoy para esta Fíjate en una cosa realidad. más. Cuando, cuando el Padre hace su creación, ya sí, estamos ya más adelante en el momento de la creación misma. eh, la experiencia que nosotros aportamos, ¿sí? Podría pasar por ser solamente la experiencia que aportamos y ya. El Padre nos da una oportunidad más allá de eso, porque nos da la posibilidad de la identidad y de mantenernos como seres parte de Él, pero manteniendo la identidad. Es decir, a Pero nosotros, como seres, nos da algo más todavía, porque Él podría haber experimentado y nosotros ser los muñequitos que experimentan, pero hay algo más todavía. no, Marlene, es que o sea, en mi concepto, aquí es existencial, ya todo esto es existencial, existe, pero ya cuando es experiencial, la experiencia tuya de todo esto, la experiencia mía de todo esto, y se unen las dos, esa existencial y ese experiencial, ese es el yo absoluto universal, total, Claro. Y total, la nosotros, verdadera expresión de ese yo soy. claro, Ya pero no es no cualificado, es cualificado. aparte de eso, dentro de eso, nosotros recibimos algo más todavía. ¿Sí? Esa identidad y ese mantenernos dentro de eso, porque la obra podía completarse sin nosotros, sin la Mm, sobrevivencia de nosotros. Yo creería que nosotros somos la esencia de todo esto. Y Ujú. para Por mí, eso,
yo, Andrés, Claro, Juan José y todos somos la esencia de todo esto, pero no tú como persona ahí, sino sí, tu alma, alma sí, claro. La experienciada, persona, el manifestada, que sobrevive. sí, Ujú, eso. Esa es la verdadera ujú, razón, o sea, tú eres la hija de Dios, eres la esencia de ese yo soy, que está en esa experiencia para hasta que llegue a ser igual a Él. O sea, incluso ahí en la primera dice, se crearon planetas, sistemas, todo esto para que tú hicieras este ascenso, hicieras esta experiencia de ser igual, exacto, a a ser eso voy. perfectos como el Padre es perfecto. Ujú, a eso voy. Bueno, bacán, uy, pues, pucha, me gustó entrar a este grupo, me caen bien. Siga, señor Andrés. Bueno, listo. Mm, entonces, existencial solamente son los siete absolutos, que claro, uno ve las consecuencias, su manifestación, sus derivados eh, en todo, ¿verdad? Pero Ujú, eh, existencial solo son ellos porque no tuvieron principio, digamos, siempre han sido, ni siquiera están en el tiempo, ¿no? No es que uno pueda decir que tuvieron principio. Bueno, Mm, entonces voy a seguir acá donde dice, y concomitantemente con la eternización de las triunidades, o sea, ellas también desde siempre y por siempre van a funcionar, ¿no? Eternización de ujú, las triunidades. El escenario universal está listo. Los potenciales son existentes, entonces recordemos que son los tres absolutos de potencial. Y mm, los actuales están presentes. Los actuales son el Hijo, el Espíritu y la isla del paraíso. Y la plenitud de la eternidad presencia la diversificación. Entonces aquí ya ahora sí hay una explosión de diversidad de mm, cosas. Diversificación de la energía cósmica, la difusión del espíritu del paraíso y la dotación de mente juntamente con la personalidad. O sea, el espíritu del paraíso es el espíritu infinito, ¿no? Y él da también la dotación de mente. Juntamente con ese- la de la se puede- personalidad, esa es la del Padre, por virtud de la cual todos estos derivativos de la deidad y paradisiacos son unificados en la experiencia, y se refiere a la personalidad, ¿no? A nivel de las criaturas y por otras técnicas en el nivel de las supercriaturas, o sea, se debe referir al nivel superpersonal. mm, Ujú. Cuando yo le pregunto a Andrés, cuando dice, y la plenitud de la eternidad presencia, la mm, diversificación de la energía cósmica, lo voy a poner acá. Entonces, energía cósmica son los cuerpos físicos, este cuerpito todo bonito que se ve en el espejo, eh, las plantas, todo. O sea, pero por ahora, en la realización, para llegar a todo esto, se requiere un campo de energía, una energía que ahorita es material, pero próxima será morontial. Se requiere una energía. Después ya no es morontial, sino espiritual, una energía espiritual. Por ahora, energía cósmica. Ahí hay Una una difusión, dualidad, ¿no? Está hablando de energía y de espíritu, primero que todo. ya pone ya. El espíritu ya tiene que ver con el alma. O sea, es esa esencia que es propia de conexión, el que cuida, el ajustador de pensamiento, el que es su función, que ese espíritu sea el igual al Padre. Y la dotación de mente como un campo donde hace una interrelación de esa materia con esa alma, que es la que recibe toda la sabiduría, recibe toda la comprensión de todo cuanto vive, cuanto experimenta. ¿Sí? La mente es un campo cuántico que almacena eso, es un campo permanente, temporal. Siempre va a existir en la medida en que haya una experiencia.
O sea, si no hay mente, no se puede registrar una experiencia. Ese es mi parecer. Entonces, ahí con esas tres es que o sea, aparte que se crea arriba como una función, se crea unos absolutos, se crea una dualidad, se crea una función. Ahora nos dicen también se necesita una energía para que ayude a esa mente a que tenga estas comprensiones, a que tenga esta existencialidad. ¿Ves? A Estoy partir de tratando esas de ser, uniones de los absolutos, a partir de esas uniones de los absolutos va a salir realmente esa presencia, esa diversificación en la sí, energía cósmica que va a ser todo lo que son los planetas, sí, 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 todo lo que mueve todo el sí, universo, ¿sí? exactamente. Esa es la que le Todo da eso la sostenibilidad a eso, a toda esta cubierto persona. por el espíritu Sí, y con dotación de mente y de personalidad. sí. O Ahora, sea, La personalidad es muy importante porque esas tres realidades, eh, la mente es la que las puede entender, pero la personalidad es eh, la que unifica en nuestro caso personal, la que unifica esos diversos aspectos. eso, eso, Andrés, exactamente. La personalidad es la unión de la energía cósmica, el espíritu del paraíso y la dotación de la mente. Para mí, esa es la personalidad. Esa. Entonces, y porque es única con para algo más. usted, es única para mí, es única Es, esa. Y todos los seres, Micaeles, ángeles, todos también tienen que tener ese mismo tipo de personalidad. Debe haber una forma de energía que lo sostiene, un espíritu que representa o es el Padre y un centro de energía que maneja todo o sea, que como que dirige es o la sea, que centraliza todo, la que permite, exactamente, exactamente. Mm, Pero sí, como sabiduría, pero, yo le pongo como sabiduría, pero no es como, ni materia, ni sí, mente, ni espíritu. exactamente, sí, la personalidad es exactamente es eso. Qué chévere. Bueno, sigamos. Bacano. Bueno, y esta es una cita que nos daba Normita la vez pasada. Pero Es de otro termina, lado, ¿por qué no termina? Por virtud de la cual ya, todos estos derivativos de deidad y paradisiacos son son unificados. unificados en la experiencia a nivel de las criaturas. Ay, que tal cual. Y Y por por otras otras técnicas a técnicas, nivel de las... Sí, chévere, muy bacano. ya la vi. Pucha. El que entiende esto entiende todo el libro Durante, hermano. Así Bueno, sencillo. Entiende este renglón, este párrafo y entendió todo el libro, todo el prólogo, lo esta, entiende. esta cita es del siguiente capítulo, eh, número 7. No, no sé de qué es, pero bueno, es el número 7. La incapacidad de toda criatura de captar lo que realmente se quiere significar por preexistenciales o post-experienciales, lo que yace antes de los comienzos y después de los destinos. de los Esa es destinos. una definición que hay por ahí también del yo soy. Es lo que Es eso, existe antes de tal los cual. Sí. existenciales Mm. y después de que se terminen los experienciales, o sea, en un hipotético final del plan completo. Después de los destinos. Hay que estar presencial es lo mismo que está arriba. El yo soy infinidad no cualificado. Y el poder experiencial es este mismo. Todos estos de paradisíacos y unificados en la experiencia a nivel de las criaturas. Ahí está. Sobra. Ese es el yo soy unificado, por decir algo. El, Ujú. el no cualificado y el cualificado. O sea, el existencial y el experiencial. Sobrado. Chévere. A mí como me ha gustado Urantia por esto. Porque he podido entender la filosofía, porque esto es filosofía. ¿Mm? Bacán. Sí, Mm, estas son pura filosofía. sí, Acá citan el Tao, que, bueno, la China tuvo dos líderes espirituales, uno que fue el grandes, digamos, en la antigüedad, uno fue Lao Tse y el otro Confucio. Y Confucio era más de la práctica, él de hecho era abogado, era más de normas. Y Lao Tse
era más filósofo, más profundo, ¿no? Entonces acá citan esa Lao Tse. Se ha dicho alguna vez que la unidad origina la dualidad, que la dualidad origina la triunidad y que la triunidad es el antepasado eterno de todas las cosas. Eso es lo que Mm, dice el Tao. sí, El sí, uno origina el dos origina el chévere. tres y el tres origina todo lo que existe. Ujú. Ujú. ¿Sí o Es, no? es, es Sobrado. filosofía. Mm, muy chévere. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar ¿Sabe cuál es al la magia, Andrés? siguiente. Dime. Que usted le puede explicar esto a cualquier persona. Esa es la magia, ¿no? Pero no con, si usted se lo lee ahí, nadie le entiende, hermano. Nadie. Pero si coge la casa de Marlene, eso se la entienden rapidito, hermano. ¿Mm? Falta es ir al Listo. 24 de diciembre a celebrar. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. Bueno, entonces esta sería la sección 5, la promulgación de la realidad finita. O sea que ahora sí ya casi está listo para empezar lo finito, aunque acá usan la palabra promulgación, ¿no? Vamos a ver si es apenas como el plan de lo finito antes de la acción o qué es. Bueno, ¿quién quiere leer el primer párrafo? Pero lo leo. Dice 5 la promulgación de la realidad finita. Así como la diversificación original del yo soy debe ser atribuida a la evolución inherente a la autocontenida, perdón, y autocontenida, del mismo Evolución. modo, la promulgación de la realidad finita debe ser adscrita a los actos volitivos de la deidad del paraíso y a los ajustes repercusionales de las trinidades funcionales, triunidades funcionales. Ujú. Ok, es el yo soy, ya lo hemos dicho, tiene una cualidad, la única, no se le pueden poner más adjetivos porque ahí no hay nada de diversificación, pero hay uno que sí debe tener y que se lo ponen y es que tenía voluntad, lo único. Que si no la hubiese tenido, no se Mm, hubiese mm. dado toda la diversificación. Pero aún así ese es un misterio, ¿cierto? Ujú. Ese es Sí, el misterio de los misterios, o sea, cómo ese yo soy tiene voluntad, ¿sí? Se mm, genera ya una voluntad siendo el tal. sí, esa voluntad es como lo que siempre, aunque haya diversificación, permanecerá como en el corazón de todo Mm, y en el corazón, digámoslo así, del Padre. O sea, por eso es que uno identifica el yo soy con el Padre, aunque no sea exactamente lo mismo, mm, pero sí esa voluntad original, el que la conserva y la conservará siempre es el Padre. ujú, Es el padre. Por eso en No sé, yo a el... veces lo relaciono con casi que con un huevito, ¿cierto? Pero dentro del huevito hay una yema y esa tiene el propósito por el cual va a ser un pollo. Sí, es Mm, como tener dentro una... No podemos saber qué fue antes, si el huevo o la gallina, porque dentro del huevo de todas formas está el propósito de la gallina. En este gráfico, el eje del cilindro Ujú. está acá en la voluntad por eso. La voluntad es como este puntito del yo soy original, que es como la tapa izquierda de este cilindro. ¿Sí? mm, Entonces, ahí no hay nada diferenciado, excepto un puntito que representa eso, la mm, voluntad o autovoluntad, le dicen en otros lados, que había en Ujú, ese yo sí. soy. Y luego, eso está aquí también en el uno infinito, que todavía no es padre. Y luego sí está aquí en la primera fuente y centro como su núcleo, que es el padre.
universal. mm, Y seguirá siempre hacia el futuro. Y ese concepto del propósito y de la plenitud de propósito es lo que llaman el infinito guión Padre. ¿Eh? Porque siempre ha sido Él, aunque tuviese otro aspecto, digamos, o no pudiese reconocerse. Entonces, volviendo acá, del mismo modo, la promulgación de la realidad finita, o sea, ya la que nosotros experimentamos acá, debe ser adscrita a los actos volitivos de la deidad del paraíso. La deidad del paraíso sería Padre, Hijo y Espíritu. mi espíritu. Y a los ajustes repercusionales, o sea, en consecuencia o como coordinados, Ujú. de las triunidades funcionales, porque ellas son las que hacen funcionar todo. Este párrafo se resalta de lo que es la abolición, la voluntad. Ujú. Inherente y autocontenida, que Ujú, es lo que es. Mm. Mira que es que o sea, la voluntad es la fuerza más poderosa del universo, ujú, la ujú, voluntad de origen a todo. ujú. Ujú. Y nosotros tenemos, tal vez es lo único que tenemos que sea nuestro, que es la personalidad y la voluntad que viene con esa personalidad. Y ese es un poder Ujú. muy grande. Pero es que lo está diciendo, o sea, nosotros ya de por sí, al ser eh, parte de esa esencia o parte de ese absoluto infinito, de toda infinidad, o sea, del mismo Padre, de por sí ya tenemos la abolición inherente y autocontenida. Está ahí. Desde que partimos ya tenemos esa condición. Todos La, los seres, la personalidad viene con todo- eso. sí, se necesita la personalidad. Ya vimos que es para que se manifieste tiene que haber personalidad, o sea, para que sea Sí, real. por eso la personalidad es tan misteriosa. El libro dice que es uno de los misterios Ujú, del universo. ujú, Eh, porque y no es materia ni mente ni espíritu, porque viene ujú, de ese nivel, o sea, ujú. hereda de ese nivel original de la voluntad, que unificaba en algún modo también, yo creo, al yo soy. Ujú. Bueno, Pero entonces esa personalidad viene con una abolición, con una voluntad también. una de las características de la Mm, personalidad De es la persona. que la te dota de voluntad, libre sí. albedrío. Ok. Y es lo único que le puedes además regalar a Dios. Bueno, ¿No? Y ese mandato, Padre, que se haga tu voluntad, siga la ajá, voluntad del Padre, es eso, ya, porque es la fuente, ¿sí? sí, la La única perfección. dádiva posible, dice al Mm, comienzo del libro, mm. página 2. Bueno, antes de la deidización de lo finito, no, perdón, esta palabra está deidadización. De Me leo deidad. Edad y el de sación. inglés porque no me convence da mucho. Sí, es de deidad, pero en acción es deidización, o sea, como acción Deidiza, es como sí, movimiento. deidización, lo hubiera puesto yo en inglés, dice deitization, o sea, deitization, Sobre la edad, sí. deidización de lo finito. Vamos a ver qué es eso. Parecería que toda diversificación de la realidad se produjo en niveles absolutos. Pero la acción volitiva que promulga la realidad finita connota una cualificación de la absolutez e implica la aparición de relatividades. A ver, otra vez. Antes de la deidización de lo finito, eh, podría parecer o parecería que toda la diversificación de la realidad
tuvo lugar o se produjo en niveles absolutos. O sea, el siguiente paso se dio en los absolutos, pero aún así, Sí, porque la Trinidad está en sí, los absolutos. sí, pero aún así está implícita la absolutez, está implícito ese absoluto. Y es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque depende de el cambio que tenga, depende del sitio que se ponga. Si yo miro a la Trinidad desde el Espíritu, es relativa. Si yo miro la Trinidad desde el Hijo, es relativa. Si yo Mm, miro la del Padre solo, es relativa. Si miro la Trinidad como tal, es relativa. O sea, entra a verse, o sea, por bajarse de nivel y entrar la mente, empieza la relatividad. en nuestro Depende nivel, de. como lo entendemos, sí. Ujú. Por ese Sí, libre acá, albedrío, por esa evolución. O sea, la relatividad está basada en abolición. sí, este pero, lo que pasa es que no es que quiera decir que no es cierto lo que está antes del Ujú, punto y coma. Simplemente está complementando, pero no está Ujú, haciendo una negación o presentando un argumento en contra de lo que está antes del ujú, punto y coma, solo ujú. está complementando. Entonces, sencillamente, sí es una acción volitiva, pero esa acción lo que va a hacer es ya cualificar los absolutos o la absolutez. Y por eso ya no tenemos cosas absolutas acá, sino Ujú, relativas. ujú. No me queda claro, ya veremos luego esta expresión de irización de lo finito. No, pongan deidad finita. ¿Qué es deidad finita? ¿Sí? Ok, puede ser por el lado del Supremo y de Eso, eso. las deidades experienciales. Sí. La deidad finita, yo puedo decir un Micael. ¿Sí? Eh, pero entonces, y al tener esa voluntad de ser finito, ¿sí? Tiene implícita la absolutez, pero es relativa, se vuelve relativa porque ya depende, ya no es del absoluto, sino depende de una de esas cualidades de la deidad. Mm, Ok. Sí, es como proyectar a la deidad en lo finito. Eso sería como ujú, la deidización de lo finito. mm. Listo. sí. Bueno, el 3. Aunque presentamos esta narrativa en forma secuencial y describimos la aparición histórica de lo finito como derivativo directo de lo absoluto, es necesario recordar que los trascendentales tanto precedieron como siguieron a todo lo que es finito. Los últimos trascendentales finales son, en relación con lo finito, tanto causales como de consumación. Mm. Bueno, yo entiendo que los trascendentales preceden lo finito porque Abona está antes, ¿no? Abona es absónito, ¿no? Entonces está antes de lo finito. Y entiendo que siguen a lo finito en el sentido de que los absónitos tienen que ver con Dios el último, la deidad experiencial que vendrá luego de el Supremo. Entonces, Ya abona se torna inicialmente como causal, pero finalmente es consumada, porque porque ya, porque ya pasaron por ahí todos los que estuvieron estudiando y ahora llegan ahí todos los que aprendieron, mm, ¿sí? sí, porque digamos que ahorita Abona pues está cambiando, está creciendo, aunque no experiencialmente, pero está creciendo. Pero esta era, digamos, que es para que nos realicemos los finitos, ¿sí? A pesar de que ellos llegaron primero, la- no están ahorita, digamos,
son como el hijo mayor. Nosotros somos como el hijo menor, pero los que estamos teniendo ahorita la beca y los privilegios un poco somos nosotros. Ujú. Pero en la Entonces tienen que siguiente, esperar. sí, en la siguiente era, que es la del último, ellos ahí juegan un papel clave porque todo lo que sea el, el último trasciende el tiempo y el espacio y todo lo que trasciende el tiempo y el espacio se relaciona con él, incluyendo a los nativos de Abona. Entonces, aunque nosotros vamos a ayudar en la siguiente era, esa va a ser un poco más para ellos, ¿sí? Es como que el hermano mayor se le diera estudio universitario, pero después del hermano menor, algo así. Y lo relaciono con lo que dice acá, que son tanto causales como de consumación, o sea que están antes y después. Jesús esperó a que los hermanos cumplieran determinadas etapas antes de iniciar en su vida. Sí, muy buen ejemplo. Mm. Mm. Sí, a veces el que siente que tiene más privilegios puede elegir no avanzar tan rápido en favor Ujú, de los que están en una posición de, digamos, de desventaja sí, o de de los que vienen menos. atrás. Sí. Y eso tiene sentido porque imagínate si el que ya va adelante sigue creciendo más, se arma una brecha que es aún más difícil de No se puede. reconciliar. Ujú. Sí, no sé por qué pensé en la sociedad hoy en día que cada cual quiere buscar lo que más le convenga y si lo consigue eso lo llama éxito sin importar cómo Pero esté el sabe que, resto del planeta. me parece Mm, más diciente el ejemplo de Abona como causal, o sea, una universidad causal y Mm. Abona como una universidad consumada, o sea, que eso que usted enseñó ya llegó aquí real. O sea, usted vino aquí como alumno y aprendió. Ahora usted fue y experimentó y llega ya ya no como alumno, sino como maestro de eso que le enseñamos, ¿sí? la Entonces, teoría aplicada. También. sí, o sea, existencial abona antes, experiencial abona ahora. O sea, ya eso que usted aprendió aquí, eso que enseñamos acá, está usted ya es eso. Entonces, chévere. Ujú. Bueno. Sí, y es que sin Abona, o sea, lo finito tiene Abona como referente. Ujú, En Abona está el Supremo. En Abona hizo los autootorgamientos el hijo original. ujú, Bueno, los hijos paradisíacos vienen del paraíso, pero igual ellos se entrenan en Abona, ¿no? ujú. Sí. ¿Se Bueno, imagina que hay en 1.000 millones de planetas? Hijo de pucha. Y pasa por todos. Bacán. Nos queda como trabajito. sí. Por ahora, espera que llegue Ah, mañana sábado. hay una sección, luego en esto tendremos que profundizar porque hay bueno, esta sección se llama La promulgación de lo finito, pero para Sí. tener un poco de perspectiva, la siguiente sección se va a llamar Las repercusiones de la realidad finita y luego la última Eh, sección es la eventuación de los trascendentales. Entonces ahí volveremos y ahí ya se acaba el capítulo. porque El- la segunda es el Dios Supremo. bueno, la segunda qué. La segunda, la primera es, ¿qué fueron las tres cosas que dijo? Esta que estamos leyendo que se llama la promulgación de lo Promulgación. finito. La segunda, La segunda es, que sería la número 6, las repercusiones de la realidad ese, finita. ese es el Dios Supremo. Las repercusiones. Bueno, ya veremos de qué No, nos la habla. relatividad, las, qué tanto los afecta
en haber entregado o en estar en esa parte finita. Eso limita. Bien, a ver, ¿quién quiere leer el siguiente? El número 4, 5.4. Si quiere, le sigo leyendo. Dale. La Mm. posibilidad finita es inherente en el infinito, pero la transmutación de posibilidad a probabilidad inevitabilidad debe ser atribuida a la autoexistente voluntad libre de la primera fuente y centro, que activa todas las asociaciones de la triunidad. Solo la infinidad de la voluntad del Padre podría haber cualificado el nivel absoluto de existencia para eventuar un último o crear un finito. Acá. Mm. Eventuar un último o crear el nuevo Sí, porque infinito. los últimos no se crean, lo del Se nivel último se eventúan. eventúa, o sea, no tuvo principio, como un nativo de Abona o como Abona. Sí. Pero entonces yo pregunto, si yo terminé ya y llegué yo a Bona, mi alma llegó a Bona, sí, y hago el proceso de unirme al Padre, yo me eventúo No, para ir tú- no, para ir no, no, al universo exterior. no, tú siempre serás finito porque tú tienes, digamos, tú tienes un cumpleaños que siempre va a ser el mismo. Un nativo de Abona no cumple años. ¿Sí? Entonces tú podrás crecer mucho, pero siempre te vamos a celebrar el No, cumpleaños. pero pone que Puedes yo soy, comprender que es diferente, puedes entender no, no, algunas pone que, no, realidades del nivel absónito, pero tú pero nunca vas ese a es para ser entender la absónito. palabra eventuar, para aprender, o sea, para entender un poco lo eventual, eventuar. Eventual, lo primero Entonces, es que no te tienes que imaginar que en algún momento algo pasó, porque exacto, eventuar o eventuado es justamente que lo usas cuando no puedes decir en qué momento algo empezó porque nunca empezó. apareció, sí, tal cual, ¿ok? Pero O sea, entonces yo le nosotros somos pregunto, finitos porque la sí, definición de finito es que tuvo un comienzo. sí, sí, Nosotros tuvimos un comienzo, los nativos de Abona no. sí, Entonces nosotros nunca vamos a ser del nivel absónito. ok, Podemos entender realidades de pronto cuando estemos por allá o cuando estemos en el paraíso, que veremos el tiempo de otra manera, pero siempre seremos finitos. pero pues le pregunto, venga, amigo, hoy hice yo el proceso de finito y llegué ya al paraíso, me uní con el Padre, ¿listo? Ya soy igual, Padre. En ese momento viene, se especulan, por ahí más adelante dicen que la posibilidad de que yo ya salga como un creador al universo exterior, ¿sí? Entonces, en ese momento, para ese universo exterior, yo soy eventuado, ¿o no? No, eres un finito muy pilo, muy despierto, Uy, no, pero este eres un man me finito, elevó el ¿sí? ego. No, no, Bueno, hágale, listo, hágale. Después, mira, después entendemos bien qué es evento. no, no, Pero no. tratemos de entender eso que acabamos de leer. A ver, la posibilidad finita es inherente en el infinito. Sí. ¿Sí? Ahí el infinito en mayúsculas es otra vez. Perdón, acá se me achicó todo esto. El infinito acá en las 7 fases. Como si dijera que lo finito es posible dentro de lo infinito, ¿cierto? Ujú, O sea, ujú. como si yo hiciera un cortecito en lo finito Sí, y el ahí puedo infinito es como tener. el infinito Padre. Mm. También en el prólogo mencionan al infinito. Entonces es el Padre, pero pensado como ese Padre que ha estado manifestado desde el yo soy hasta la actualidad y en el futuro, y que siempre ha tenido un plan, está al tanto de él y el plan se va a ejecutar y él en realidad es como quien acompaña todo, pero entendiendo para dónde va todo y, y viendo que se realiza su propósito original.
Es como una vista como de Dios transversal en el sentido, pero temporal o de evolución de todas las cosas, que siempre ha estado ahí, siempre está ahí. Pero miren lo que dice. Bueno, digamos, la posibilidad finita es inherente en el infinito. Sí, es lo que estamos hablando ahorita. Dice, pero la transmutación de posibilidad a probabilidad e inevitabilidad debe ser atribuida a la autoexistente voluntad libre del primera fuente y centro, que Eh, activa todas las asociaciones de la sí. Trinidad. En inglés dicen free will en vez de voluntad, o sea, sería mejor tal vez, debe ser atribuida al libre albedrío autoexistente de la primera Autoexistente. fuente y Sí, centro, sí, tal cual. activando todas las asociaciones de triunidad. Ujú. ¿No? Entonces, es en cierto modo, es parecido porque el yo soy da origen a la diversificación inicial hasta los absolutos y las triunidades. Y luego el padre, que es como en cierto modo, el principal heredero de ese yo soy, de lo que era ese yo soy. Él, pero ya como primera fuente y centro, y como padre, sobre todo, porque están diciendo voluntad libre, ¿no? O sea, es el aspecto personal que tiene la voluntad, o sea, Dios el Padre. Es el que da lugar a lo finito. Es el último renglón el que expone eso. Solo la infinidad de la voluntad del Padre podría haber cualificado el nivel absoluto de existencia para eventuar un último o crear un finito. Sí, Mm, esto, ¿ves? esto es lo que llama el libro niveles subabsolutos. Y como nosotros somos finitos, para nosotros lo que nos fascina es el infinito, ¿no? ¿Cómo es posible que existe el infinito o que podamos llegar a tratar de comprenderlo? Pero en realidad ese es nuestro punto de vista acá provinciano, como habitantes del espacio-tiempo, pero realmente la pregunta interesante es la otra, desde el otro lado. ¿Cómo es posible que lo absoluto y lo infinito hayan podido crear realidades relativas y finitas? ¿Sí? ¿Cómo es posible que de lo infinito logres crear algo tan diferente y tan inferior? Pero asimílelo de esta forma, Es Andrés. la, Oye, yo, más la paradoja. Entonces, bueno, primero que todo acá los empiezan a explicar por eso solo lo pudo haber hecho el padre. pero mire esto, vea. Yo lo asimilo, por ejemplo, que el absoluto es la biblioteca, donde está todo. Todo. Están todos los estantes con todos los libros y todo. Para hacer un pan, para hacer un planeta, para hacer una pedagogía, para hacer una administración, cualquier cosa, esa está absolutamente. Ese es el absoluto, no cualificado. Ese y hay otro elemento que es la energía. Entonces, esos son los dos elementos, o sea, la información y la energía. Que esos dos son los que se genera el tema del padre y hace la voluntad para hacer todo eso. Entonces, cuando se coge un libro de ese absoluto para hacer un pan, ahí se está creando un finito. ¿Sí? Sí, lo que tú estás diciendo ahí eh, es es la solución a, por aquí lo habíamos mencionado, es la explicación a otra paradoja, lo que tú acabas de decir, que es cómo es posible que coexista lo finito con lo infinito. ¿M? Eh, y la solución a esa paradoja es que el absoluto universal, que abarca los dos absolutos de potencial, funciona revelando o entregando cosas poco a poco, digamos. Ujú. Entonces, en realidad lo que vemos es finito, pero
no es simplemente un finito, sino que es una partecita que ya se ha manifestado de un Sí, depósito que es infinito. infinito, exactamente. Y por eso es que no Incluso, hay paradoja. incluso, incluso, ese, ese finito con potencial infinito puede volverse mejorado, ¿sí? Para una nueva realidad. Ejemplo, yo saqué el libro donde se hace el pan y hice el proceso con materia, con propósito y con lo que fuera. Pero a ese pan hoy le metí nueces y le metí uvas pasas. Entonces creo un pan mejorado. Entonces, Sí, consolido esa experiencia en ese libro o en un libro nuevo y quedó para la infinitud. ahí lo que estás diciendo es que los absolutos de potencial, cuando entregan algo que ya pasa Mm, a ser administrado por los absolutos de actualidad, sí, lo entregan en fases primigenias, exacto. iniciales, crudas, Sí, inmaduras. exacto. Y es gracias a la administración que tienen los absolutos de actualidad más el Padre, Sí, que, y eso le corresponde ya a las criaturas que están en lo finito, sí. pueden madurar esos potenciales revelados en expresiones ya terminadas. Ok. Y ese juego es infinito. Sí, porque en principio el depósito es infinito, ¿no? Uno Claro. diría, El depósito es infinito. no Ujú. se puede agotar, Mm, aunque ellos no lo saben, dicen hipotéticamente algún día la tercera deidad experiencial que se va a llamar Dios el Absoluto, tal vez culminaría el agotamiento de todos esos potenciales. Pero es algo hipotético porque uno no puede entender cómo se puede agotar un depósito que es infinito. no, ¿con quién era que hablábamos que día? Que hay una teoría por allá de un man. Es que, y ese crea otro paraíso. O sea, Yo, hay dos yo, paraísos. yo he conjeturado que así como el espacio y el tiempo son derivados del paraíso y es donde estamos viviendo ahora, eh, en los depósitos desocupados o en el espacio exterior algún día puede que existan otros tipos de, si quieres llamarlo, dimensiones o Mm, derivaciones que no se llamen espacio-tiempo, sino se llamen alguna otra cosa y ahí pueda tener lugar alguna otra expresión que o ni sea, nos imaginamos. Rodrigo Romo dice que no hay siete Puede haber otro superuniversos. juego. No hay siete superuniversos, hay como 140 superuniversos. Ah, bueno, pero esas ya son versiones extraurantia, No, igual, o sea, es lo que te está Sí. diciendo. Es como es tan especulaciones. infinito que no cabe en la cabeza que hayan, y no están, o sea, están en una realidad que no es comprensible para nosotros y que no cabe dentro de lo que conocemos, sabemos, o lo que especulamos, no cabe esa posibilidad, pero existen. Ah, bueno, no te leí, te puse y no te leí la frase que habíamos puesto acá. Esta es ¿de dónde? Del prólogo, creo. Ujú. Sí, porque es Lo el cero. finito, sí, 011. Lo Mm, finito puede coexistir en el cosmos juntamente con el infinito tan solo debido a que la presencia asociativa del absoluto mm, universal equilibra tan perfectamente las tensiones entre mm, tiempo y eternidad, ujú. finidad e infinidad, potencial de Potencial. realidad y actualidad de realidad, paraíso y espacio, hombre y Dios. Ujú, Asociativamente, el absoluto universal constituye la identificación de la zona de realidad evolutiva, progresiva, existente en el tiempo-espacio y en el tiempo-espacio trascendido. Ahí está, esos son los trascendentales o los que tienen que ver con el último o con lo nivel de lo absónito. Universos de manifestación subinfinita de deidad. Bueno, eh, entonces,
¿Leemos uno más o dejamos ahí por No, hoy? Así Mónica, como si no, pusiera un no, Mónica. límite entre el uno y otro. Sí, pero Andrés, en el párrafo anterior, la palabra clic, de clic, la que hace clic de ese párrafo, es que lo que es los trascendentales son la causa y la consumación. ¿Sí? Sí, ese es bien, ese Mm, hay que pensarlo más, ese está bien mm, profundo. Podemos dejar ahí bueno, para echarle más cabeza en la próxima este. ¿Sí? Mm. Bueno, listo, entonces voy a parar de grabar por hoy.